Vamos a tener lo que es nuestra clase número 3 y en este caso pues vamos a estar hablando un tema un poquito, no es complicado, pero sí es un poquito amplio, ¿sí? En este caso pues vamos a estar hablando de los componentes esenciales de una computadora, ¿sí? En este caso pues van a ser el procesador, el almacenamiento que es el disco duro, la memoria RAM, la pantalla, la marca y la tarjeta madre, ¿verdad? ¿Esto con qué finalidad? Pues en este caso, pues que ustedes tengan prácticamente un poquito más de conocimiento en este área, ¿sí? Pero sin complicarnos tanto, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque ya en algunas ocasiones, y por lo general siempre sucede, siempre me preguntan, profe, mire, fíjese que yo voy a adquirir una computadora y necesito saber qué computadora comprar o cuál pedir o algo por el estilo, ¿sí? Y a veces existe la dificultad de que uno no sabe si explicarle de forma muy técnica, ¿sí? O directamente solo decirle, mire, cómprese tal y ya, ¿verdad? Uno cae en esa dificultad donde uno no se puede expresar o no sabe cómo expresarse, ¿verdad? Porque cada persona quiere escuchar ciertas cosas, ¿verdad? Uno quiere que le digan cada detalle y otro simplemente quiere que les digan, miren tal esto y ahí que se acabe, ¿verdad? Así que vamos a empezar a hablar del procesador, ¿sí? El procesador directamente es uno de los elementos muy extremadamente muy fundamentales en una computadora, ¿sí? Y vamos a estar hablando de dos, ¿sí? El primero que va a ser la marca Intel y el segundo que va a ser de la marca Ryzen, ¿sí? Esto son los dos directamente más famosos que existen. Cada uno va a tener sus diferentes tipos de procesadores, pero estos son los procesadores más famosos. En el caso de Intel hay una familia de procesadores que son los Core i3, los i5, los i7 y los Core i9, ¿verdad? Estos cuatro procesadores son uno de los procesadores mejor, los más recomendados, podríamos decirlo. En este caso, el i3 es un procesador básico, pero que signifique básico no significa que sea, que no sirva, al contrario, es un buen procesador, pero es para las computadoras básicas, ¿verdad? Para las personas que solo utilizan el programa de Word, de Excel, etcétera, etcétera, ¿sí? En el caso de los Core i5, este ya es un procesador estándar, ¿sí? Este ya tiene una capacidad muy buena, ¿sí? Es de muy buen rendimiento, ¿sí? Luego vamos a tener los Core i7, que estos ya son procesadores muy potentes, que estos literalmente pueden servir para cualquier tipo de programas, edición de videos, entre otras cosas, ¿verdad? Y vamos a tener el famoso Core i9, que en este caso, pues, esto simplemente es, ya es otro nivel. Sí, esto ya es otro nivel, esto es avaricia, esto simplemente es si usted de verdad tiene un trabajo, tiene alguna actividad que lo requiera, pero es muy dudoso, ¿verdad? Este ya es, por decirlo así, otro nivel de procesador, ¿sí? Así que, como les comentaba, si yo busco una computadora, pues la prioridad es que tenga un procesador similar a los que están acá, ¿verdad? De igual manera, otro criterio que hay que tomar muy en cuenta es que a pesar de que sea un Core i3, un Core i5, un Core i7, vamos a depender de lo que es la generación, ¿sí? Las generaciones simplemente es, por decirlo así, la forma en que se fabricaron y desde cuándo, ¿verdad? Obviamente, si estamos hablando de una generación número 2 o de tercera generación, son procesadores que se fabricaron hace más de 10 años, ¿sí? Hace más de 10 años. Y en este caso, aunque le mire, yo le voy a vender una computadora con procesador i7, que es muy buena. Pero si ustedes preguntan de qué generación es de la tercera, entonces esto de nada sirve, ¿sí? De nada sirve, ¿sí? La recomendación es que nosotros busquemos un procesador de la generación más reciente posible. Obviamente, también si tenemos la posibilidad de la última generación, mucho mejor, ¿verdad? Pero estos elevan el precio demasiado, ¿verdad? Pero imaginémonos uno de
novena, décima, onceava o octava o hasta incluso séptima generación todavía son procesadores muy buenos, ¿sí? Así que simplemente hay que tomar esos criterios, ¿verdad? Que sea alguno de estos procesadores y que sea de una generación un poco reciente. No tanto, pero sí reciente, ¿verdad? Exactamente lo mismo con Ryzen. Vamos a tener Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. Es lo mismo. Procesador básico, estándar, de buen rendimiento y esto ya es exageración. En el caso de Ryzen no tiene la misma cantidad de generaciones. ¿Por qué? Porque esto los empezó a fabricar mucho tiempo después. Es más reciente las generaciones que tiene, pero obviamente una generación de cuarta o quinta generación es lo preferible, ¿verdad? Ya primera, segunda y tercera, pues ya se están quedando muy atrás. Esto es en cuanto a procesadores, ¿verdad? Vamos a tener el almacenamiento y vamos a tener dos puntos, ya sea el disco duro, ¿sí? Y disco sólido. En la actualidad existen estos dos métodos o estos dos dispositivos de almacenamiento. La cualidad de los discos duros es que los discos duros tienen más capacidad, ¿sí? Nosotros podemos ver que hay discos, los más básicos de 1 TB, que son 1000 GB, los de 2 TB, que son 2000 GB, y 4 TB, que son 4000 GB, ¿verdad? 4000 GB ya es una exageración, ¿verdad? Pero es muy factible en el caso de los discos duros normales. Ahora, mi recomendación es que nosotros vayamos por un disco sólido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la característica principal de un disco sólido es que es mucho más rápido, mucho más veloz, ¿sí? Que los programas, los archivos o que simplemente el mismo procesador funcione de una mejor forma. ¿Por qué? Porque el almacenamiento es más rápido, ¿sí? Su dificultad es que viene en poca capacidad, ¿verdad? Son más caros, ¿sí? Comprar poquito cuesta más, ¿sí? Y en este caso, veamos la comparación. El más básico es de 128 GB a comparación del más básico que es 1000. La diferencia entre estos dos es exagerado, son casi 7 o 8 veces más lo de un disco duro normal, ¿verdad? Pero yo no le daría tanta importancia. ¿Por qué? Porque ahora existe mucho el almacenamiento en la nube, ¿sí? Yo sé que varios o la mayoría ya ha utilizado lo que es Drive, ¿sí? Y en este caso, pues eso sería una de las ventajas, ¿verdad? Que ya el almacenamiento directamente en nuestra computadora sí sirve bastante, pero ya no va a ser tan indispensable. Y aquí ya los discos, la capacidad ya llega a 256 gigas o 512 GB, que ni siquiera llegamos a esta capacidad, ¿verdad? De los 1000 GB. Bien, en este caso, pues yo lo recomiendo más porque literalmente las computadoras se hacen casi 10 veces más rápido con un disco sólido, ¿verdad? Así que si tenemos la oportunidad de escoger entre disco duro y disco sólido, mejor un disco sólido. Luego vamos a tener lo que son las memorias RAM. Estas de igual manera existen con sus diferentes generaciones. Las más conocidas o directamente es la DDR4, ¿verdad? Pero esto empezó desde DDR normal, DDR2, DDR3, la normal DDR4 y la que está surgiendo de forma más reciente, que es la DDR5, que son caras, son muy recientes, son potentes, pero todavía no son fáciles de adquirir, ¿verdad? En este caso, pues las memorias RAM son muy indispensables cuando nos referimos a cantidad de programas abiertos, ¿sí? Muchas veces nosotros lo relacionamos con la velocidad y no es así. Esto directamente es a la cantidad de programas abiertos, ¿sí? ¿Por qué lo relacionamos con la velocidad? Porque imagínense, no es lo mismo tener solo un programa abierto funcionando bien a la velocidad normal que ya tener 4 programas abiertos, ¿sí? Y si no tenemos la suficiente capacidad de memoria RAM,
la computadora se empieza a hacer lenta, ¿sí? Se empieza a hacer lenta. Ahora, ¿por qué lo relacionamos con la velocidad? Por esa misma razón, que mientras más memoria RAM tiene, yo puedo utilizar más programas a su velocidad normal, ¿sí? Pero no significa que sea más rápido, significa que va a ser normal, ¿sí? En este caso, las memorias RAM sirven para eso, solo para tener más cantidad de programas abiertos al mismo tiempo, ¿sí? La velocidad sería la velocidad normal que debería de tener su computadora. Obviamente, si lo saturamos, las computadoras se hacen lentas, ¿verdad? Vamos a tener lo que son las pantallas, ¿sí? Y dice, una de las características de una pantalla es la tasa de refresco, ¿sí? Los hertz, ¿sí? Hay monitores, hay pantallas que trabajan con 30 hertz, 60 hertz, 90, 120, 144, 240, 360 y 480 hertz. Los hertz son la tasa de refresco. ¿Cuántas veces va refrescando en un segundo? ¿Sí? Y en este caso, pues lo vamos a relacionar con los FPS. Sí, los FPS que comúnmente tal vez alguno de ustedes haya escuchado los frames por segundo. ¿Sí? Y algunos mencionan, es que yo veo películas en 30 frames por segundo. Los frames por segundo son FPS. ¿Qué significa FPS? O ya directamente en español son fotogramas por segundo, ¿sí? Eso significa que nosotros vamos a ver 30 fotos, ¿sí? 30 fotos en un segundo, ¿sí? Y en este caso, pues hay algunos que utilizan 60, que significa 60 fotos por segundo, 120 fotos por segundo. Ustedes imagínense ver 120 fotos en un segundo, ya es exageración, ¿sí? Pero esto tiene que ir relacionado con las pantallas, ¿sí? Aunque yo tenga 120 FPS, pero mi pantalla solo es de 30, ¿sí? Lo único que voy a ver son los 30, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi pantalla no tiene la capacidad para mostrar los 120. Si yo tengo 120 y mi pantalla es de 90, solo puedo ver los 90. ¿Por qué? Porque mi pantalla no tiene la capacidad. Por eso es que se relaciona, ¿verdad? Los FPS que mi computadora tiene con los hertz o la tasa de refresco de los monitores o de las pantallas, ¿verdad? Tiene que ir relacionado, ¿sí? No es directamente, no tiene sentido tener 120 FPS si mi monitor solo tiene 30, ¿verdad? Así que pequeños detalles que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? De igual manera con las marcas, aquí voy a hablar un poquito ya de forma personal, ¿sí? Dice, las principales marcas que se distribuyen aquí en Guatemala son las HP, las Dell, las Acer, las Apple y las Lenovo, ¿sí? En este caso, pues también existen muchas más marcas que por lo general se manejan a pedidos o en tiendas muy exclusivas o muy específicas, ¿verdad? Mi recomendación, en este caso, pues directamente con la HP, yo podría decir que no es muy recomendable, ¿sí? HP es una de las marcas muy famosas a nivel mundial, ¿sí? Pero últimamente las computadoras o las laptops que fabrican llegan a ser muy desechables, ¿sí? ¿Por qué lo digo de forma de experiencia? Porque conmigo han llegado y me han comentado: profe, fíjese que mi computadora falló. ¿Qué marca es? HP. Profe, es que el monitor. ¿Qué marca es? HP. Profe, es que el teclado. Profe, es que la batería. ¿Qué marca es? HP. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso, algunos me dicen, profe, pero es que yo tengo mi computadora HP desde hace 10 años y no me ha fallado. Y eso es correcto. El detalle es que esa computadora es de hace 10 años, ¿sí? Que hace 10 años no era lo mismo, ¿verdad? Hace 10 años sí eran muy recomendables, pero yo me refiero a lo actual, ¿verdad? En lo actual ya no es muy recomendable la marca HP. Obviamente, si nosotros compramos una computadora de gama alta, sí es recomendable, ¿verdad?
porque la forma en que lo fabrican sí varía. Pero si es una computadora normal, evitar esta marca, ¿verdad? La que por lo general yo recomiendo son las Dell, que sí es una marca reconocida, pero no llega al nivel de HP, pero como les digo, es muy fiable, ¿verdad? Ahora, una de las marcas que sí me sorprende, que por lo general sí me sorprende mucho, es las marcas Lenovo. ¿Por qué? Una de las cualidades principales es que esta marca todavía fabrica sus computadoras con carcasa de aluminio, ¿sí? No es como las otras marcas que prácticamente ya todo es plástico, no. Las Lenovos, aún fabrican de aluminio, ¿verdad? Que eso ya es un paso adelante, ¿verdad? Que el resto de marcas, ¿verdad? Y en el caso de la Acer, yo pues directamente no la juzgo, no puedo decir si es buena o mala, porque con esta sí no he tenido mayor experiencia, pero podríamos decirlo que es una computadora normal. En el caso pues de las Apple, siempre son computadoras muy relacionados a la edición de videos, de imágenes, etcétera, etcétera, de diseño 3D, y pues es muy recomendable. Pero su dificultad es el precio y que los programas, muchos de los programas que nosotros manejamos de forma gratuita en Windows, en Apple no es igual, ¿verdad? Así que pequeños detalles a tomar en cuenta. Sugerencias, Dell o Lenovo, ¿sí? En el caso de las tarjetas madres, estas las dejé de último, ¿sí? Las placas, ¿sí? La tarjeta madre es una placa donde van conectados todos los componentes. Y esto lo dejé de último por una sola razón, y es que esta placa por lo general nosotros no la escogemos. Esta placa va a ir de acuerdo a todo lo anterior, ¿sí? A la memoria RAM, al almacenamiento o al procesador, ¿verdad? En ese caso, pues obviamente si nosotros compramos una laptop, ¿sí? La tarjeta madre no es que se pueda cambiar, ¿verdad? Por eso es que lo dejé al final, ¿verdad? Obviamente si es una computadora de mesa, sí existe la posibilidad de cambiar la tarjeta madre, pero ya es ir a un mundo muy, muy, muy complejo, muy técnico, ¿verdad? De las computadoras. Así que esto simplemente no se escoge. Tarea, ¿sí? Yo creo que esta clase fue un poquito más tediosa porque solo estuve hablando. Dice, escribe los componentes más recientes que existen y cuál es su precio, ¿sí? Nosotros vamos a buscar el procesador más reciente que a nosotros nos guste, ¿sí? A nosotros nos guste, puede ser ya cualquiera de las dos marcas que vimos. De igual manera, el almacenamiento, cuál es el mejor almacenamiento o cuál es el que a nosotros nos podría gustar. De igual manera, la memoria RAM, cuál sería la mejor y cuál es el precio. Los monitores, aquí queda a criterio de cada uno porque aquí existen una gran cantidad de opciones. Y la tarjeta madre, de igual manera, esto simplemente lo dejé como sugerencia para que ustedes intenten buscar el precio, ¿verdad? Porque como le digo, esto por lo general no los escogemos, ¿sí? Eso sería en cuanto a la tarea, ¿sí? El componente, el precio y obviamente la capacidad, ¿verdad? Porque hay que saber la capacidad para saber cuál es el precio, ¿verdad? Así que esta sería la tarea, una tarea muy sencilla, simplemente de ir investigando y buscando, ¿verdad? Mejor si lleva imágenes, ¿verdad? Para poder identificar los componentes. No sé si alguna de ustedes tiene dudas.